Buenas tardes, mis amigos, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya es de noche y donde está Jorge es de día. Esa es la maravilla de la tecnología, que podemos trabajar en horarios diferentes. Bueno, ahora estamos comenzando con una nueva entrevista con Jorge Piñeiro. Una pregunta, Jorge, ¿tu nombre es Piñeiro o Piñeiro? Es Piñeiro. Lo que pasa es que Piñeiro. en Estados Unidos no se usa la ñ, por eso se escribe con N. N. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar a conocer un poquito tu vida, tu historia y todo lo que tengas para contarnos con relación a los chuetos. La Ah, primera pregunta es, ¿dónde naciste? Nací en Puerto Rico Ujú. Y eh, hace muchos, sí, dime. en el 1957. Ujú. Por eso te digo que eres un niño. ¿Y ahora dónde tú vives? Vivo actualmente en Texas, en la ciudad de Harker Heights. Ujú. Y además de esto, me gustaría saber ¿de dónde son tus padres? Mis padres son de Puerto Rico, mi Ujú. padre es del pueblo de Las Piedras y mi mamá del pueblo de Lares. Y mi mamá es la que es fuste. Ah, tu madre es Fuster. Bueno, además de esto, a nosotros nos gustaría y a nuestros oyentes y a personas que ven el programa, les gustaría mucho saber en qué momento tú descubriste el hecho de tener apellidos chuetas. ¿Tenías digamos, alguna sospecha? ¿Lo confirmaste de alguna manera? Cuéntame un poco, ¿cómo es? Ah, bueno, primero, cuando me retiré del ejército de Estados Unidos en el 2013, me hice un examen de ADN con la compañía Ancestry. Cuando me llegaron los resultados, veo que me aparece un porcentaje que dice judío, ah, y me pregunto, judío que no sabía que, yo dije, a lo mejor todos los puertorriqueños tenemos un porcentaje de judíos, pero me pongo a investigar y me dice que judío Askenazi o judíos originarios de España, que son los sefardíes. So, me pongo a investigar y en una conversación que tengo en un grupo de internet, encuentro una muchacha que puso un mensaje sobre lo que ella era descendiente de los Fuster y qué sé yo, y entonces pusieron un retrato de una familia Fuster que se sacó en un censo del 1850, que se le sacó una fotografía y aparece en la fotografía y me doy cuenta cuando veo la fotografía, reconozco que en esa fotografía está mi abuela, que es Elisa Fuster. Entonces, pues el título del retrato decía Fuster del pueblo de Lares. Entonces, en la conversación hay una muchacha que somos primos, ella es prima segunda, y entonces ella me solicitó en Facebook porque quería hablar conmigo. Entonces ella me dijo, cuando entablamos la conversación o el chat, ella me dice, me habló de mi tatarabuelo y me dice, tú sabes que nuestro tatarabuelo, Francisco Fuster Miró, vino de Palma Mallorca, España, en el 1868 a Puerto Rico y se estableció en Puerto Rico. Él era propietario de fincas de café en un área montañosa del pueblo de Lares. Entonces ella me dice, no sé si tú sepas que nuestro tatarabuelo era Chueta de Palma Mallorca.
Yo básicamente no sé, ni siquiera tengo conocimiento de lo que es el chueta. Y ella me dice, pues los chuetas me mandó un enlace para que yo pudiera leer una información que ella tenía y me interesó porque estaba explicando la situación de los chuetas que eran judíos, cristos judíos o judíos conversos de Palma, Mallorca. Entonces, a través de un grupo que yo pertenezco en Facebook, que son de Islas Baleares, no necesariamente chuetas, sino descendientes de baleáricos que llegaron a Puerto Rico. Y ahí me encuentro un señor que él había expuesto un mensaje que decía que si alguno necesitaba conseguir información sobre sus ancestros mallorquines, que él iba al archivo diocesano todos los días, que él podía conseguirnos información. Pues yo ni presto ni perezoso le dije, pues le mandé un mensaje diciendo, bueno, mi tatarabuelo se llama Francisco José Fuster Miró, de Palma, Mallorca, y que sus padres eran, espera que lo tengo aquí, Feliciano Joseph Fuster Piña, y la mamá de mi tatarabuelo era Ana María Miró Valls. Y entonces el señor me dijo pues que estaba bien, que me iba a conseguir información. Entonces, como a las 2 semanas me envió un mensaje diciéndome, mira, conseguí la información de tu tatarabuelo y me envió una fotografía de el documento que aparece de su bautizo en los folios de la iglesia, del archivo de Osasano, pero que como fue una foto, pues no pude apreciar bien lo que decía, porque cada vez que lo agrandaba se ponía un poquito borroso. So, vuelvo y le envié un mensaje, le digo si me puede enviar la información que se encuentra en el documento, porque no la puedo leer. Y él me dice, no hay problema. Entonces me mandó en un escrito, me manda toda la información. Entonces aparece claramente la información de mi tatarabuelo, el día de su bautizo en la iglesia de Santo Eulalia, que es la famosa iglesia de las conversiones, y me dice que sus padres se llamaban Feliciano Joseph Fuster Piña, su mamá se llama Ana María Miró Valls, y también en eso es lo bueno de los documentos antiguos, es que aparecen no solamente sus padres, aparecen los abuelos paternos y los abuelos maternos, y también aparecen los padrinos. So, déjeme apagar esto. Entonces me aparece su padrino y aparece toda esa información. Entonces, pues, aquí, y yo envié para que me hicieran un estudio genealógico y gracias a toda la información que pude conseguir, llegué hasta los 12avos abuelos ascendentes, y en los que aparece otros apellidos que son, eh, ¿Qué Agus- apellidos tienes? ¿Qué tengo, apellidos tienes? o sea, tengo Fuster Miró, Valls, tengo a mi sexto abuelo, séptima generación, era Agustín Onofre Buenaventura Fuster Forteza. So, ahí hay otro apellido más que es Forteza. Entonces, su esposa María Josefa Ramona y Eulalia Piña Forteza. Aparece otra generación que son Baltasar Piña Miró, Catarina Forteza Picó, que allá es otro apellido más. Ah, me aparece
otra, en la octava generación me aparece Teresa María Buenaventura Valls Cortés, que es otro apellido más que se añade de los 15 apellidos. Entonces tengo Magdalena Fuste, Gabriel Valls Picó, que es Ujú. otro de los apellidos. Me aparece otra Catalina Cortés Alberti, lo que quiere decir que, o sea, se ha dicho que los chuetas no se podían casar con lo que se llamaba cristiano viejo o españoles, pero aquí aparece una Catarina Cortés Alberti. Alberti no es uno de los apellidos chuetas. No, So, hay en determinados momentos que se casan, es decir, son mal vistos, pero se casan para poder huir del estigma. Tú me habías comentado que también tienes Aguiló. Aguiló, también tengo Aguiló, tengo ah, el otro apellido que es muy poco común, que ya no existe mucho en Palma, Mallorca, que es el Ballerola, Taronji. Tarongui. Ujú. Taronji. So, me aparece como también en mi árbol genealógico me aparece los Taronji. So, eh, que tengo un promedio de 10 de los 15 apellidos malditos. Eres bien chueca. Exactamente. Y dime una cosa, ¿cuál fue tu reacción cuando tú te enteraste de todo eso? Pues imagínese, para mí fue una sorpresa enorme eh, eh, que yo fuera, primero que tuviera un porcentaje judío. Así fue que empezó todo. Y después que me empapo un poquito en lo que son los chuetas y la historia chueta, pues entonces empiezo a ver todos estos apellidos. Cuando yo pude gracias a este señor de Palma, Mallorca, al conseguirme el primer documento fue el de mi tatarabuelo. Con el de mi tatarabuelo, pues ya tenía las otras generaciones, sus padres, sus abuelos maternos, sus abuelos paternos. Con toda esta información, yo envío a un mensaje al archivo diocesano que si me podían conseguir todas las actas de bautizo, actas de matrimonio y actas de defunción de todos esos ancestros. Y como un promedio de 2 meses, me llegó un mensaje del Archivo Diocesano de Palma de Mallorca que decía, mira, de los 15 documentos solicitados, pudimos conseguir 14. Pues para mí dije, oh, pues envíeme los documentos, me enviaron lo que se tenía que pagar. En ese entonces también estaba, como me enteré de mi situación chueta y existe en España una ley de reunificación que si uno podía probar que tenga descendencia judía de, de los que fueron forzados a convertirse durante la Inquisición, que podía solicitar mi ciudadanía española, pues ya necesito todos esos documentos para yo poder probar con mi condición de judío sefardí. Entonces, esa documentación las tengo que enviar a la Federación de Comunidades Judías de España, que son los que avalan mi condición judía. Si ellos me aceptan y me dan un certificado con mi condición de judío sefardí, pues entonces puedo solicitar mi ciudadanía española. Pues toda esta documentación se la envío a la Federación de Comunidades Judías y se tardó como 3 semanas en contestarme y me enviaron mi certificado de mi condición sefardí. Y así pude empezar y terminar mi proceso de solicitud. Lo único que falta es que el Ministerio de Justicia se apiade de mí y me diga, sí, usted tiene la condición y le vamos a dar la ciudadanía. Que me Eso es burocracia. sí, exacto, pero me interesa por el hecho de que, o sea, por el hecho de mis ancestros, de Ujú. poder,
aunque como le había explicado anteriormente, usted me bauticé, me casé con la Iglesia Católica, pues la situación de conversos se mantuvo a través de las generaciones. Mi tatarabuelo llega a Puerto Rico, él se casa con mi tatarabuela, que es de apellido Arbelo Ríos. Ellos se casan. Él tuvo que pedir una probanza de soltería en España para poderse casar y se casa. eh, y otra cosa, pues cuando hay un libro que escribe la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, en la que aparece mi tatarabuelo, Mm, este, aparece su historia de que se llegó a Puerto Rico en tal y tal año, aparece el nombre de sus padres, aparece que tuvo que pedir probanza de soltería y aparece también que mi tatarabuelo fue uno de los cabecillas de lo que mm, se llama en Puerto Rico el Grito de Lares. Lares, el pueblo de donde él era. El Grito de Lares fue un, una rebelión en contra de España por, mm, por los puertorriqueños que se querían independizar de España mm. y, y hacer independiente a la isla de Puerto Rico. Y al final lo So, consiguen. y exacto, entonces, ¿qué sucede? Pues me doy cuenta que mi tatarabuelo, sabiendo de su condición chueta, pues todavía en contra de España por el hecho de haberlo convertido a católico, pues quiere luchar por la independencia de España en Puerto Rico. Pero lamentablemente en eso, en 1898, hay la guerra hispanoamericana y Mm, Puerto Rico pasa a ser parte de colonia de los Estados Unidos. ¿Unido? Eh, o sea Una que no, historia no, muy no, rica. una Historia tiene historia muy muchas rica. cosas. Exacto. Dime Pero, una cosa. ajá, No sé si te estoy cortando, pero no, tú no, no. fuiste para Palma, ¿no? Y tuviste una experiencia muy buena en Palma. Una experiencia muy bonita en Palma porque a través de el, también pertenezco a un montón de grupos en Facebook, pero hay uno que se llama Chueta, el de los, creo que usted pertenece, si no me equivoco, Sí, pero es de sí, los sí. Chuetas de Mallorca. Ujú, Aquí el administrador, que es Juanjo Segura, mm, me logro comunicar con él, pues como es Segura y yo tengo, ese es otro de mis apellidos también Segura, pues nos tratamos como parientes primos. Y mm, él pues me dice, mira, cuando vengas a Mallorca, te comunicas conmigo para poder conocerte personalmente. La cuestión es que cuando voy a España, a Barcelona, a firmar mi documentación para mi ciudadanía, decido también pasar por Palma, Mallorca, porque me mm, intriga conocer la tierra de mis ancestros. mm, Mi hija está viviendo en Alemania, casada con un muchacho que está en el ejército de los Estados Unidos. Viajo a Alemania, de Alemania viajo a Barcelona con mi hija y mi nieto y de ahí volamos a Palma, Mallorca. Y entonces eh, llamo a mi pariente y le digo, mira, llegamos a Palma, Mallorca y estamos dando, o sea, estamos viendo a ciertos sitios que quería ver. Uno de ellos, la iglesia de Santa Eulalia, porque se conoce como la famosa iglesia de las conversiones. Quiero ir a un pequeño museo judío que tienen en Palma, Mallorca. Entonces querías pasar por la iglesia de Montesión, que fue la iglesia que le fue confiscada. Era la sinagoga judía que le fue mm. confiscada y se la convierten en una iglesia católica. So, puedo ir,
mi primo nos encontramos precisamente frente a la iglesia de Santa Eulalia. Eh, una de las situaciones fue que entré a la iglesia de Santa Eulalia y pues no sé ni cómo explicarlo, pero sentí como la presencia de mis ancestros que pasaron por ahí, por esa iglesia, a convertirse. Y entonces cuando salgo, mi primo está esperándome y entonces me dice, no, yo te voy a llevar para que tú conozcas verdaderamente el col judío, el cal judío, y para que tú veas, te voy a llevar a diferentes tiendas que son todavía los dueños son judíos chuetas, o sea, son chuetas, no judíos, Ujú. chuetas. Son chuetas. Entonces, pues pasé por la iglesia de Montesión. Hay una pared que la llaman la pared de las lamentaciones, parecido a lo que hay en Israel. Y pues puse un pequeño mensaje para, you know, celebrar que estaba ahí en Palma, Mallorca, recordar a mis ancestros judíos, a mi tatarabuelo y todos los que vinieron antes que él. Y dejé mi mensaje de esto. Pasamos, lo bonito fue porque somos tres diferentes generaciones de chuetas. Mi hija tiene su condición chueta por mí y mi nieto tiene la condición chueta por mi hija. So, de ahí pasamos a unas cuantas tiendas. En una de las tiendas me encuentro con un señor que el pariente mío me presenta y me dice, mira, este muchacho viene de Puerto Rico. Él es descendiente de Chueta, su tatarabuelo emigró de aquí de Palma en el 1868 a Puerto Rico y aquí tienes tres generaciones de Chueta. Y entonces era una lechonería que venden botones y cuestiones así, tejidos, telas. Y el señor viene de la parte de atrás del mostrador y me da un abrazo y me dice, bienvenido a tu tierra, la tierra de tus ancestros, Chueta. Entonces, o sea, me emocioné por el hecho de que me recibe en esa forma. Y lo que nosotros decimos la vitrina, hay como una genealogía Ujú. de todos los dueños de ese establecimiento y resulta que me aparecen eh, un ancestro más, que es el de apellido Aquino, que lo tengo en mi árbol genealógico, aparece en esa genealogía que él tiene en la vitrina. Y entonces, después que regreso de Palma, Mallorca, el primo me envió un mensaje diciéndome, oye, ¿te acuerdas del señor que te presenté en la lechonería? Y yo le digo, sí, cómo no, de apellido Aguiló. Y me dice, sí, pues mira, no sé si sabías que él es el hermano del actual rabino de la comunidad judía de Palma Mallorca, que es el Ben Nissan Abraham. Ujú. Dice, él es hermano de Ben Nissan Abraham. O sea, que es otro chueta también, pero que con su conversión al judaísmo en Israel, pues se cambia su nombre a Ujú. un nombre más, o sea, más Más judío, hebreo. más hebreo. So, y entonces, pues tuve, o sea, fue muy bonito el encuentro que tuve en Palma, Mallorca, porque pude ver, ya, me sentía muy orgulloso porque pude ver las calles donde caminaron mis ancestros. O sea, que es a veces un poquito imposible llegar a este punto en el que uno pueda llegar, conocer parte de sus ancestros, conocer la historia de sus ancestros
y que sea una historia, aunque un poquito trágica, pero una historia muy, muy bonita también. Mm. Y entonces, pues, tuve la dicha de poder hacer ese viaje, que no hay muchos descendientes de Chueta en Puerto Rico que aparecen en el libro este de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Muchos Chuetas, Fuster, Cortés, Pomar, todos estos apellidos, de los 15 apellidos que llegaron a Puerto Rico a principios de los 1800 hasta el siglo XIX, Dime que una cosa, una pregunta. Tu ancestro más ancestro, ¿sabes de qué año es? ¿1700 cuánto? ¿Llegaste hasta dónde? llegué hasta a principios de los 1700. Ajá. O sea que tengo que enviar por otra documentación porque me aparecen otros nombres que no tenía anteriormente cuando solicité la documentación que solicité, que me pondría a los años 1600, 1650, que da la casualidad, no sé si porque la tengo en mi árbol genealógico, no tengo la documentación de ella, Ujú, pero supuestamente soy descendiente también de Catarina Tarongui y de su ujú. hermano, que fueron quemados en la Quemados. hoguera. Mm. Por eso, So, y ¿hasta qué también época? Ellos son 1700, 1600, 1651. creo que fue 1651 que fue que se hizo la cremadiza esta, Mil- que ellos, 1691. o en el 91 que ellos fueron quemados en la Ujú. hoguera. Y 93 también, en realidad. Sí. exacto, y también por la parte de los Valls, que es Ujú, de la mamá de mi tatarabuelo, que ella era Miró Valls, pues ujú, también soy descendiente del ujú. último rabino Chueta Sí. en esa época, que también Ay, fue eh, cremado en la quemado. hoguera. Si te gusta leer, hay un libro, no es muy divertido, que es La Fe Triunfante. La fe triunfante. Está ahí la descripción toda, pero duele mucho leerlo. Sí, Eh, cuando fui a hacer la documentación de mi genealogía para solicitud de ciudadanía, eh, me enviaron una copia de la fe triunfante y bueno, es, es muy, por eso digo que la historia chueta es un poquito trágica, y lamentablemente por lo que llamamos la condición económica, como todos estos chuetas, la gran mayoría eran adinerados que bien. tenían, eran tenderos, eran plateros, eran joyeros, eran zapateros, que ellos eran los que manejaban el dinero básicamente en Palma Mallorca. Y muchos de ellos fueron condenados injustamente por el hecho de que habían espías que fueron los que dijeron, oh sí, ellos practican la ley de Moisés y esto y lo otro, por eso fueron los autos de fe que se hicieron en Palma de Mallorca. Muchos de estos ancestros perecieron por el hecho de que fueron condenados, debido a que formaron parte porque, o sea, por ser judíos, vamos a Por ponerlo ser de esa judío, sí, por ser judío y judaiza. Mira, manera. es súper emocionante lo que tú has comentado. Es muy, muy interesante, muy lindo. Podríamos estar hablando ahora y hacer Horas y horas. un video, si no cuatro o cinco, pero y solo la emoción que tú pones y cómo lo sientes. La verdad que eh, me encantó esta entrevista, me gustó mucho. Yo pienso que a todas las personas que te oigan se van a sentir tocadas, tan Exacto, chuetas o no sean chuetas, ¿no?
pero se sienten muy tocadas por tu historia. Bueno, Gracias. no sé si tú quieres finalizar con alguna cosa, pero No, eh, lo único que quería finalizar es el hecho de que los chuetas están esparcidos por toda todo América el mundo. Latina, América Latina, América Central, las islas del Caribe, y a través de mis estudios y a través de poder empaparme en la historia chueta, he podido conocer a personas de distintos países, a México, Uruguay, que conocí una señora que es pariente, que estábamos tratando de averiguar porque creo que ella, su tatarabuelo, creo que es mi tataratío, o sea, el hermano de mi tatarabuelo. O sea, como digo, estamos esparcidos por todo el mundo y muchos lamentablemente no conocen la historia. Justamente el objetivo es divulgar esto. Si Exacto. oyen a ti, si hay más gente que quiera participar, abrimos el grupo. Es muy, muy importante. Eh, Gracias a usted por lo que hace, porque se ha interesado por la historia chueta, y gracias a usted pues se ha ido esparciendo, no solamente básicamente por todo el mundo, porque YouTube es un canal que lo ve todo el mundo, así que habrá muchos más descendientes de Chueta que se enterarán a través de sus videos de su condición judía, que muchos no la quieran aceptar. Ok, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto Y cómo y no. aquí ya estamos acabando. Un abrazo y gracias de nuevo. Gracias a usted.